Un saludo, mi apreciado hermano. Esta es la última lección de este trimestre y de este año. En verdad, el tiempo se nos ha ido raudo, se nos ha ido volando. Y como dije en la lección anterior, el tiempo que pasa raudo es una de las señales que nos confirma que la venida del Señor cada vez está más cerca. En algún momento vamos también a tratar estos temas aquí en el canal, por lo cual le pido que se suscríbase y ponga un me gusta y suscribirse. Eso va a hacer que en el momento que nosotros subamos un video de cualquier tipo, usted va a tener una notificación que le va a decir que hay un video listo para que usted pueda verlo, compartirlo. Recuerde que puede que usted no tenga el don de la predicación, no tenga el don de dar un estudio bíblico, pero si usted comparte con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares, estos videos, estos temas, el Espíritu de Dios va a estar obrando para que ellos puedan conocer el mensaje y a través de ello llegar pues a los pies de Jesús, porque ese es el propósito de este canal. La lección para esta semana, la última, es el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y el texto para memorizar está en San Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al abrir la palabra de Dios debemos hacerlo con oración. Oremos. Santo Dios, gracias porque nos permites abrir tu palabra y estudiarla en libertad. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, de la lección de esta semana. Que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada familia que se reúne al estudio de tu palabra. Una bendición especial para ellos, para sus familiares, para toda aquella persona, Señor, que ve este estudio, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a todos al conocimiento de tu verdad, a descubrir aquella enseñanza que tú tienes para nosotros y a poder ponerlas por obra. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la última lección de este año, de este trimestre, y por lo tanto, pues aquí termina el estudio acerca del libro de Juan. Este estudio ha sido un poco atípico porque muchos folletos de la lección de escuela sabática se ha basado en un libro específico y se ha ido estudiando de manera cronológica y exegética cada parte, cada capítulo, cada versículo, y cuando el libro ha sido demasiado extenso, se lo ha hecho resaltando las partes más importantes. Y esto no quiere decir que en las Sagradas Escrituras haya algo que no sea importante. Pero sin embargo, de acuerdo al criterio del autor del folleto, siempre se resalta aquellas partes en que se centra el estudio. Sin embargo, en el libro de Juan, primero que no empezó por el prólogo como debería haber empezado o como se empezaría todo estudio de todo libro. El prólogo se lo vio en la lección número 3. Ahora estamos viendo el epílogo porque es el final, pero sin embargo hubieron estudios donde se repitió un tema, donde se repitió un personaje, porque así como la Biblia, por ejemplo, hay 4 evangelios y los evangelios resaltan una parte específica, como habíamos visto en el estudio, así como en los salmos, así como en los libros poéticos, hay capítulos donde resalta un tema, lo repite, así como el libro de Daniel y Apocalipsis se complementan. Dios quiere que nosotros entendamos algunas de sus verdades y por eso las hace de forma repetitiva. Y el autor, utilizando ese método de las Sagradas Escrituras, también lo hizo en este estudio. Es por eso que este texto, el de San Juan 5:39, que se refiere a las Escrituras, ya habíamos estudiado algo acerca de las Sagradas Escrituras anteriormente, pues ahora se repite.
Se repite en el epílogo, se repite acerca de Jesús, quien es, se repite acerca de su palabra. El estudio de este folleto, de este trimestre, del libro de San Juan, ha sido pues un poco, como dije, atípico. Pero lo importante es de que nosotros hayamos quedado convencidos de que Jesús es Dios, de que Jesús vino a revelar al Padre, de que en su palabra está la verdad, que los discípulos, a pesar de haber caminado 3 años y medio con él, de que Jesús les había repetido las verdades, les había advertido acerca de su muerte, acerca de su resurrección, no entendieron esa parte de la palabra de Dios. Entendamos que las palabras de Jesús es palabra de Dios. Muchas de los dichos de Jesús son palabras que ya se habían escrito en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, testifican acerca de mí. Estaba hablando Jesús acerca de la ley y los profetas, como se les llamaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque solamente estaba escrito lo que se consideraba lo que hoy se considera el Antiguo Testamento, pero no todos los libros del Antiguo Testamento estaban escritos. Por ejemplo, Zacarías era un libro que no se lo había considerado todavía dentro del canon, y así algunos otros, pero ellos se centraban en dos partes: la ley, que era la Torá, y los profetas, que eran los escritos de las profecías. Inclusive cuando Jesús habla acerca de las señales y mezcla las señales del tiempo del fin y o sea, antes de su venida, y las señales de la destrucción de Jerusalén, habla acerca del profeta Daniel, de la abominación desoladora que dice Daniel. Ese era uno de los libros proféticos y también ya está considerado dentro del canon bíblico porque Jesús lo está citando. Pero ¿cuál es la parte que queremos resaltar? No es esta parte, si estaba escrito, la parte que no estaba escrito, sino el Antiguo Testamento al cual se refiere Jesús. Ya habíamos en una lección anterior analizado por qué Jesús dice que a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, porque se creía que el que se conocía la ley de Moisés, qué hacer aquí, qué hacer allá, cómo, de qué manera, ya estaba listo para el reino de los cielos. Y el error que habían cometido los líderes religiosos también era de ser exclusivistas. Ellos creían que muchos de sus pecados, por ser el pueblo escogido de Dios, Dios se los iba a pasar por alto, pero no a los gentiles, porque los consideraban a aquellos destituidos de la gracia de Dios, de la salvación. Y cuando hacían un prosélito, lo hacían era como no para revelar el amor de Dios, el cuidado de Dios hacia ellos, que los había elegido como un pueblo especial para que compartan sus verdades, sino que lo hacían era como un requisito. Esto es un requisito, vamos a hacer un prosélito. Por eso en algún momento Jesús les dice que cuando ellos recorrían kilómetros de distancia para hacer un prosélito y luego lo traían, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos, porque les contaminaban su creencia equivocada. Pero los discípulos también cometieron ese error, porque a pesar de todas las enseñanzas de Jesús, ellos no estuvieron preparados para la resurrección al punto que casi ni siquiera la creían. Entramos a la parte de el encuentro en Galilea. Aquí hay una parte que yo quiero explicar un poco, porque mientras el folleto de la escuela sabática dice el encuentro en Galilea, sin embargo, el texto que cita aquí, que es Juan capítulo 21 del 1 al 19, dice que fue en el mar de Tiberia. ¿Por qué esta aparente contradicción? En algunos textos, San Juan habla acerca del mar de Galilea y dice o Tiberia. Él especifica que el mar de Galilea es el mismo mar de Tiberia. Es el único de los evangelistas que se refiere al mar de Galilea como el mar de Tiberia. ¿Por qué? Porque fue el que escribió un poco posterior su evangelio, y en el momento de haberlo escrito ya existía junto al mar de Galilea una ciudad fundada por Herodes Antipas que se llamaba Tiberia. Por eso ese mar de Galilea era la zona extensa, la provincia, podríamos decir, como se dice en algunos países.
o acá en Estados Unidos el estado, ¿verdad? La parte extensa, esa era Galilea. Pero la parte cercana, más próxima a ese mar, la ciudad que estaba allí, era la ciudad de Tiberia. Por eso equivalía lo mismo a decir el mar de Tiberia o el mar de Galilea. Esto como explicación para los que son maestros y que de pronto es posible que no hayan encontrado la respuesta para esto de el mar de Galilea y el mar de Tiberia. Aquí surge un acontecimiento que ya había sido repetido antes de que Jesús fuera crucificado. Se había hecho un milagro, el milagro de la pesca milagrosa, y fue al comienzo del ministerio de Jesús. Por eso es que cuando ocurre primeramente, pues Pedro cae de rodillas y le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Vuelve a ocurrir. ¿Qué estaba aconteciendo? Recordemos que los discípulos estaban escondidos y se habían quedado en el aposento alto donde se celebró la última cena, donde Jesús celebró la Pascua, donde se dio el acontecimiento del lavamiento de los pies, donde todo el mundo estaba queriendo ser el más grande, ser el mayor, y por eso nadie se atrevía a lavar los pies. Y en ese aposento alto ellos estaban escondidos. Sin embargo, se habían acabado las provisiones. Ellos todavía, a pesar de haber recibido ya la noticia de que Jesús había resucitado, todavía estaban con la incertidumbre. Se van a pescar. Pedro dice: pues yo voy a pescar. Los demás discípulos que estaban reunidos allí, dice este pasaje, se van con él. Obviamente la pesca siempre se hace de noche. Estaba ya amaneciendo y ven a un extraño que estaba allí en tierra. No habían pescado nada. Ya estaban para irse y este extraño les dice que tiren la red hacia este lado, hacia el lado derecho, y ellos la tiran. Y es una pesca tan grande. Ante ese milagro, Juan se da cuenta y le dice a Pedro: es Jesús, es el Señor, es nuestro Maestro. Y se emociona Pedro como siempre. Recordemos que a quien le afectó más esto de la muerte de Jesús fue a Pedro por haberlo negado. Se pone la ropa porque se había sacado su ropa. No quiere decir que estaba completamente desnudo. Lo que podríamos decir ahora, pues, en traje de baño. Se lanza al agua para ir a ver a Jesús. Aquí hay algunas lecciones. La primera es, vale la oportunidad de que esta es la última lección, pues, y estamos a unos cuantos días de que se termine el año. Yo no sé cómo habrá terminado tu año. No sé si se cumplieron tus metas. Si has cumplido tus metas, amén. Bendito sea Dios. Alaba a Dios por eso. Y sea agradecido con Dios a cada momento y que recuerdes las bendiciones que Dios te ha dado. Pero si estoy hablando a alguien que de pronto ha sido el peor año de su vida, de pronto tuvo pérdidas de familiares, pérdidas económicas, pérdida de trabajo. Así se sentían los discípulos. Se sentían sin esperanza, y no porque no la hayan tenido, sino porque no la veían, como dije en la parte de la introducción. Ellos no veían, a pesar de que Jesús les había explicado cómo iban a ser los acontecimientos. Ellos no creían en la palabra que Jesús les había dicho. Se lanza Pedro a donde Jesús, y Jesús estaba allí listo para darles de comer. Tenía un pez y tenía pan. Ante la escasez que ellos sentían, allí estuvo Jesús para darle lo que necesitaban. Pero ante la pesca milagrosa, la Biblia dice que eran 153 peces, lo cual significa que Jesús tiene contadas tus necesidades, así con una precisión tremenda. Y eran tan grandes los peces, obviamente, porque imagínense, 153 peces. Si hubieran sido pequeños, pues no hubieran corrido el riesgo la red de romperse. Pero dice que la red no se rompió aún cuando la pesca era abundante, porque eran peces grandes. Dios siempre está dispuesto a darte lo mejor. Si es que las cosas no te fueron bien, no te desanimes. Jesús está allí. A lo mejor tú no has entendido cuál es el propósito de Dios. Y a veces nos pasa. No quiere decir de que yo lo tengo entendido a la perfección, no. Precisamente por eso es que te lo menciono. A lo mejor no hemos entendido, y cuando no hemos entendido cuál es el propósito de Dios y cómo Dios está actuando en nuestras vidas, es posible que nos desanimemos. El desánimo que tenían los discípulos. Y allí surge un acontecimiento con Pedro mientras desayunaban, porque él le dijo: traigan de los peces que pescaron.
Jesús servicial, no solamente que su último acontecimiento, su último ejemplo antes de morir fue lavar los pies, sino que ahora, después de resucitar, viene a alimentarlos. Si estás en necesidad, si has perdido tu trabajo, si tienes problemas familiares, cualquier problema que tú tengas, Jesús está allí. Pídele a Dios que te abra el entendimiento para que puedas ver cuál es su propósito y por qué están sucediendo esas cosas. Y desechemos esa idea de que es algo que nosotros merecemos. Si fuera por merecimiento, ni siquiera podríamos gozar de la compañía de Dios, de la atención de Dios. Pero el amor de Dios, la misericordia, la guía en nuestras vidas va mucho más allá de lo que podamos nosotros entender. Por lo tanto, si tú te entregas tu vida a Dios, tus problemas a Dios, Él va a hacer que la situación pues se resuelva así como resolvió la de los discípulos. Ahí viene la conversación con Pedro. Pedro le había negado delante de las personas y Jesús quiso hacer reflexionar a Pedro. No es que Jesús no sabía que Pedro lo amaba. Le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Cuando se refería a estos, estaba hablando de los otros discípulos. Y Pedro le dice por primera vez, sí, Señor, te amo. Y se lo repite una segunda vez y una tercera vez. A la tercera vez Pedro se entristece. Obviamente yo me hubiera entristecido de la misma manera. Pero sin embargo, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Cuando Pedro le dice, tú lo sabes todo, le está diciendo, Señor, en algún momento yo te dije que no te iba a negar y tú dijiste todo lo contrario, porque yo no me conocía como tú me conoces. Se había terminado su ego, se había terminado su suficiencia propia, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma posición que lo sabemos todo? Y para Pedro se había terminado. Ahora solamente importaba el conocimiento que Jesús tenía de él. Yo pregunto, ¿cuán seguro estás que Jesús te conoce? Pero más que eso, Jesús le dice, ahora pues tú te ciñes y vas donde tú quieras, pues después otro te ceñirá. Y dice la Biblia que esto se refiere pues a la forma como iba a morir Pedro. Y Pedro aceptó, tanto aceptó que dice Ellen White, que en el momento que Pedro iba a ser crucificado igual que su Señor, igual que su Maestro, él consideró demasiado privilegio eso y dijo, no merezco el privilegio de ser crucificado igual que mi Maestro después de haberlo negado, y pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Yo no sé cómo estará tu vida, tu relación con Dios, si sientes que le fallaste, si crees que al haberle fallado ya no mereces el perdón no es por merecimiento, como te lo dije hace un momento, es por la grandeza del amor de Dios y del perdón de Dios cuando nosotros vamos a sus pies arrepentidos. Si tú tienes un arrepentimiento genuino y de corazón, Dios no solamente te va a perdonar, sino que te va a vindicar, te va a restituir como lo hizo con Pedro. A veces como que somos demasiado duros. A veces en la iglesia una persona que se equivoca la desechamos. Y si esta persona regresa, sentimos celos como el hermano mayor. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El mismo celo del hermano mayor sentimos cuando alguien regresa a la iglesia y creemos que ya no es merecedor de nada. Jesús nos dio una lección al decirle a Pedro no solamente que lo perdonaba, sino que le dio una tarea para hacer. Apacienta mis corderos. Dios te está diciendo ahora a ti también, si te equivocaste, apacienta mis corderos. Y no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga la iglesia, que a veces actúa demasiado severo cuando tiene que actuar. Y paradójicamente, a veces demasiado liviano cuando tiene que ser recto con los principios de Dios. Y no estoy con esto censurando a la iglesia, no, sino que, porque de paso la iglesia soy yo. Todos somos la iglesia, no es el edificio. Pero a veces somos así, a veces a veces sale a flote nuestra parte humana. Aquí se da un acontecimiento también que es la siguiente parte de mantener los ojos en Jesús y que está en San Juan capítulo 21 y versículos del 20 al 22. Pedro ha sido restituido, ha sido
de vuelta la confianza de Jesús, ¿verdad? Bueno, Jesús nunca le quitó su confianza, siempre confió en él, porque Dios siempre confía en nosotros. A veces somos nosotros los que nos confiamos en nosotros mismos. El capítulo 21 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado en el lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este pasaje, sabe que pasó mucho tiempo hasta que yo lo entendí. Bueno, pasaron muchos años desde que yo conocí la palabra de Dios hasta haberlo entendido. Porque aquí también hay un malentendido. Primero, Pedro, cuando Jesús le dice que otro lo iba a ceñir, dándola a entender la muerte que iba a tener, y ve a Juan y se preocupa diciendo, bueno, yo voy a morir de esa manera y lo acepto, está bien, Señor. Pero, ¿y este cómo va a ser? Quizás sentía curiosidad. Pero yo creo, en mi forma de pensar, y no es la más perfecta, pero yo creo que Pedro, después de que Jesús le había preguntado por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y se había entristecido, quiso saber si la muerte que él iba a sufrir era consecuencia de haberlo negado o era algo para todos los discípulos. Por eso le pregunta, ¿y qué de este? Y como a lo que se estaban refiriendo era la forma de muerte, Jesús le dice, pues si yo quiero que éste se quede hasta que yo venga, o en otras palabras le quiso decir, si yo quiero que él no muera, en lugar de tener una muerte como la tuya, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero se malinterpretó esto diciendo pues que Juan, y esa fue la creencia que se regó, que Juan no iba a morir. No, Jesús dijo, si yo quisiera que él no muriera, eso en qué te afecta a ti. Pero eso no significa de que Jesús estaba diciendo que no iba a morir. Ahora, aquí hay una situación. Es posible que los motivos de Pedro hayan sido válidos, pensando en descifrar. Quizá para él tiene preparado una muerte más bonita y obviamente él no le negó. Juan lo siguió de cerca hasta la cruz, hasta el momento que fue crucificado. No, nunca negó que era discípulo de Jesús. A cambio de Pedro, que Pedro le siguió de lejos. Y Pedro le siguió de lejos porque se resintió en el momento que cortó la oreja. Eso también ya lo vimos en una lección anterior. Entonces, yo no sé cómo estás siguiendo tú a Jesús. Y yo no sé cómo estás de preocupado qué va a suceder con las otras personas. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, sin importar lo demás. En estos últimos tiempos se están cumpliendo unas señales dentro del pueblo de Dios, las cuales casi no analizamos, las cuales o sobre las cuales casi no se predica. Pero se están cumpliendo las señales dichas por la Biblia, dichas por el Espíritu de profecía. Y nosotros no hemos caído en cuenta. Miren que hay cualquier cantidad de personas hablando en el nombre de Dios, diciéndose adventistas del séptimo día, atacando a la iglesia, atacando a pastores, atacando a los hermanos. Prácticamente su labor es hacer la obra del enemigo. Porque si algo viene de Dios, no se actúa de esa manera. Dios, esa no es la forma de actuar. En algunos de esos ataques en redes sociales yo hice un comentario, solamente pregunté, esto que usted está escribiendo, ¿a cuántas almas llevaría a Cristo, a los pies de Cristo? ¿Cuánta edificación hay para la iglesia? Este es el mensaje considerada la verdad presente. Y se terminaron los comentarios, inclusive hasta eliminaron mis comentarios. A veces perdemos demasiado tiempo fijándonos en las demás personas, fijándonos en el pastor, en el hijo del pastor, en la esposa del pastor, en el anciano, en el líder de aquí, en el líder de allá. ¿Cómo podemos ir y rendir un servicio de culto a Dios si no miramos a Jesús, si no vamos a ofrecer una adoración a Dios, sino que estamos más pendientes de los hermanos? Jesús le dijo a Pedro, ¿y qué de ti? Tu preocupación no debe ser Juan, tu preocupación debe ser tú. Y quizás es lo mismo que nos traslada la misma enseñanza a los actuales momentos. Pero viéndolo desde el punto positivo, es posible que tú estés desanimado porque te das cuenta que alguien está haciendo esto, alguien está haciendo acá,
alguien no está actuando de acuerdo a los principios de la Biblia, pues vívelos tú. La salvación por la gracia de Dios y en buena hora es personal. Por lo tanto, debemos estar preocupados por nuestra salvación. Y esto no significa ser egoísta. Pero si vemos que las personas no actúan de acuerdo al principio bíblico, pues de nosotros debemos dar ese ejemplo. Nosotros debemos adorar como Dios. Jesús iba al templo. Jesús conocía los corazones de las personas y allí estaban los líderes religiosos, que eran ególatras, que se sentían superiores, que no sentían la necesidad de salvación porque se creían perfectos, y a pesar de eso Jesús fue a la iglesia, fue al templo. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Que nada ni nadie interrumpa la relación que tú tienes con el Creador. Y oremos por eso, para que Dios nos permita adorarlo a Él sin fijarnos en los demás. Esto no quiere decir que seamos tolerantes con el pecado. Esto quiere decir que nada de lo que ocurra a nuestro alrededor interrumpa nuestra relación con Dios. Y ahí viene la siguiente parte, la luz y la oscuridad. Jesús es la luz. Y Jesús dijo muchas veces, yo he venido a revelar al Padre, a revelar a Dios. En algún momento ya cité esto de que hay predicadores que dicen, no, Cristo vino a morir, no vino a revelar a nadie. Si la única misión de Jesús hubiera sido venir a morir, con el poder que Dios tiene, Jesús hubiera aparecido de 33 años, justo antes de su sacrificio. Pero Jesús nació como un bebé, como nacemos todos, porque a través de su vida quiso demostrar que la ley de Dios era posible guardarla, era posible vivir en armonía con esos principios, que inclusive parte de nuestro pueblo está diciendo ahora que es imposible guardarlo. Y ese es el primer paso para la apostasía. Como decía, hace unos momentos atrás están ocurriendo acontecimientos dentro de la iglesia y ni siquiera nos damos cuenta que estamos cumpliendo la profecía. La profecía bíblica, la profecía del espíritu de profecía. Y no es que sea diferente la una de la otra, no. La una da una explicación exacta acerca de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros no nos damos cuenta. Estamos viviendo en el tiempo del zarandeo y no nos estamos dando cuenta. Entonces, la gente en el tiempo de Jesús, los líderes, prefirieron la oscuridad porque tenían las Sagradas Escrituras, la habían utilizado solamente para reforzar sus conceptos egoístas, su forma de ser egoísta, su forma de vida egoísta, de adoración egoísta. Dios ya había sido perdido de vista. Hermanos, que nunca ocurra eso con nosotros. Oremos para que Dios no lo permita y vivamos de tal manera para que la oscuridad no prevalezca en nuestras vidas y no la elijamos así como la eligieron los líderes religiosos. Viene la siguiente parte, que es la teología de abajo y hacia arriba, o de arriba hacia abajo. ¿Por qué el autor habla de esta teología, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Y tenemos el ejemplo de aquel servidor del rey que tenía a su hijo enfermo y que su única alternativa era Jesús. Ya no había esperanza de que alguien lo pueda sanar. Y fue a buscar a Jesús, hizo un viaje para ir a buscar a Jesús. Esto ocurrió justo en la provincia de Galilea, en el mar de Galilea o el mar de Tiberia. Va este hombre a pedirle a Jesús que vaya hasta su casa para que lo sane. Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creerían. Esta es la teología que viene de abajo, del ser humano, del hombre egoísta, del hombre incrédulo. Y Jesús fue directo y le dijo, si no vieras estas señales y los prodigios, no vas a creer. Sin embargo, aquel funcionario se aferró a la poca fe que tenía y en lugar de dar paso a la incredulidad, como muchas personas hacen, se aferró a esa poca fe y le dijo, desciende a mi casa antes de que muera. Y a pesar de que empezó esta historia con una teología desde abajo, esta se revierte y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Ahora tuvo que creer en la palabra de Jesús. No le quedaba más alternativa. A veces nosotros no le entregamos nuestros problemas a Jesús, sino hasta que ya no nos queda más alternativa. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus problemas? Aquel funcionario
le dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y después tuvo que creer en la palabra de Jesús. Y aquí hay dos enseñanzas. La primera, que Jesús no tuvo la necesidad de ir hasta el lugar donde vivía aquel funcionario, porque solamente con decir su palabra su hijo fue sanado. Porque ahí estaba su gracia que alcanza, no importa donde tú estés, hasta allá te alcanza la gracia de Jesús. Y en segundo lugar, este hombre creyó tanto que no regresó en el mismo momento para ver si su hijo vivía. No, ya se quedó hasta el día siguiente. Con calma regresó. Y cuando llega, le dan la buena noticia, pues no, él ya sabía la buena noticia, solamente para confirmar a qué hora fue sanado. ¿A qué hora se recuperó? Le dijeron la hora que fue exactamente cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Jesús para él no está limitado por el tiempo, por la distancia, absolutamente por nada. Entonces debemos creer en su palabra. Los discípulos no creyeron en su palabra a pesar de que les había repetido varias veces cómo iba a ser su sacrificio, cómo iba a morir. El pueblo, los líderes religiosos no creyeron en su palabra por más que ellos decían defenderla y decir y acusar a Jesús de que estaba en contra de los escritos de Moisés, o sea, de la Torá, pero no estaban viviendo esa palabra. Y yo voy a hacer una pregunta que ya la hice unas semanas atrás. ¿Nosotros creemos en Jesús o le creemos a Jesús? Que es totalmente diferente. Creer en su palabra significa hacer lo que Jesús nos manda. Y miren lo que dice en San Juan capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces aquí llegamos a la siguiente parte, permanecer en Jesús. ¿Qué es permanecer en Jesús? Hay una explicación muy amplia en 3 temas acerca de la gracia aquí en el canal. Vayan y miren acerca de la gracia. ¿Qué es permanecer en Jesús? Y quiero citar el capítulo 12 del Evangelio según San Juan y el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el momento que nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión. Y aquellos que tomamos la decisión de seguir a Jesús, debemos tomar otra decisión que es permanecer. ¿Cómo permanecer en Jesús? Y cuando Jesús habla de permanecer en Él, está hablando pone como ejemplo la plantación de uvas. Yo soy la vid y ustedes y vosotros los pámpanos. Cuando Jesús dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, para aquellas personas que no conocen una plantación de uva o para aquellas personas que no conocen cómo es el asunto de la agricultura, esto es más fácil comprenderlo para aquellos que han nacido, viven o han estado en el campo, pero más difícil para una persona que es de la ciudad. La planta de uva es un tallo, no un tronco, porque el tronco más es de los árboles, pero un tallo principal de donde salen varias ramas. Después, desde esas ramas, en el momento de la cosecha, salen los racimos de uva, donde hay muchas uvas en un solo racimo. Pero cuando Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él es el tallo y nosotros las ramas. Dentro de esta figura que Jesús usa, lo que nos quiere decir es que nosotros debemos ser el conducto de bendición, permanecer unidos a Él. En el tema de la gracia, que explico mejor esta parte, y aquí no se puede explicar demasiado por falta de tiempo, por eso les invito a ver esos 3 videos, esos 3 temas acerca de la gracia. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, significa que nosotros tenemos una relación estrecha con Jesús, tan estrecha como una rama está con el tronco. No es que está unida, no, forma parte. Y nosotros para permanecer en Jesús debemos
Nuestra vida debe formar parte de la vida de Jesús, no de la vida del Jesús del que caminó por las tierras de Jerusalén, no. Permanecer en el Jesús que es el autor de la vida, el autor de la gracia, el que nos dio no solamente la vida, sino que nos rescató. O sea, de las dos vidas que puede tener el ser humano. La vida normal y la vida en las cuales nos hizo injerto. ¿Cuál es la labor de la rama? Solamente recibir todo, ser un conducto, y eso va hacia el racimo y se produce el fruto. Esa es la forma como nosotros debemos permanecer. Pero a veces vivimos solamente para recibir de Dios, recibir la palabra, estudiamos y nos sentimos contentos porque estudiamos la palabra de Dios y el resto. ¿Cómo nos convertimos en bendición? ¿Qué significan los frutos? Los frutos significa a aquella persona a la cual nosotros le hablamos de la salvación, de ese Dios misericordioso. Esa es la mejor manera de permanecer en Jesús, siendo nosotros un conducto de bendiciones. Es posible que no sepas dar un estudio bíblico, no sepas predicar, pero puedes testificar de diferentes maneras y la principal es a través de nuestras propias vidas. Y alguien decía, vive de tal manera que cuando alguien quiera hablar algo mal acerca de ti, tenga que mentir. Y eso así de sencillo es como Dios quiere que nosotros vivamos. Si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraería a mí mismo. Jesús es el que atrae. La labor es de la obra del Espíritu Santo. Dios tiene en su pueblo o a sus hijos, los tiene dispersos en las diferentes denominaciones religiosas. Y el espíritu de profecía dice que la mayoría están en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica. Nosotros debemos ser los portadores de ese mensaje. A ellos debo atraer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y ahí se cumple también lo que dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Jesús está diciendo ahorita a la gente, a las personas, salid de ella, pueblo mío. Pero quiere utilizarte a ti y utilizarme a mí, ¿para qué? Para ir a sacarlos y que vengan al rebaño. Y en esa labor nosotros podemos ser copartícipes. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Por eso no te asustes. Hay personas, hay hermanos que se preocupan. Ay, ya me toca hablar del sábado. Y si le digo acerca del sábado, a lo mejor ya no va a querer estudiar. Y temas sensibles. Pero hay muchas personas allí que están esperando ese tema y nosotros temerosos de no decirlo. Ese tema sensible del cual nunca le han hablado, ese es que está esperando. Y solamente eso los va, junto con, obviamente, la obra transformadora del Espíritu Santo, a hacer tomar la decisión. Hermanos, vamos a empezar un nuevo año. Hagamos planes para poder trabajar de mejor manera por Dios y con Dios. Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo a quien se lo pida, pero no para decir yo soy mejor cristiano que tú, sino para poder ser usados y que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiere llevarnos, que nos juntemos a las personas con las cuales ya Él le ha hablado previamente, ha obrado una transformación, así como a Pedro lo mandó donde Cornelio, como Felipe con el etíope y así sucesivamente. Dios tiene esa labor para ti, la tiene para mí. Cumplamos con eso y hagamos real ese pensamiento del espíritu de profecía que dice que nosotros no solamente debemos esperar la venida de Jesús, sino apresurar. En este nuevo año, Dios sea el centro de tu vida, de tus decisiones, de tu paso, de tu andar. Y que todo aquello que no lo lograste en este año que estamos terminando, lo puedas lograr en el próximo. Que Dios te bendiga. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Que Dios te bendiga.